gozoso estar en la presencia, ¿no? Y poder cantar unidos con ese corazón agradecido delante de nuestro Señor. Sabemos que Él está aquí y escucha cada corazón que busca intensamente de Él y en su verdad. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, sí, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, dilo y al Señor, y al contemplar la hermosura de tu santidad, oh, cuánto nos alegramos. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoramos, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Vamos, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Nuestro corazón se humilla, Señor, ante tu presencia. Queremos realmente tocar tu corazón. Queremos que nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, sea grato a ti. Limpia nuestro corazón, Señor, purifícanos, Padre. Te bendecimos, Señor. Recibe esta adoración de tu pueblo que te canta, Señor. Te adoro, Señor.
Te adoramos, Padre. Recibe toda gloria y honor, porque solo tú eres digno, Señor. Así te adoramos toda tu iglesia. Amén y amén. En la vida cristiana, a medida que estudiamos la palabra de Dios y buscamos a Dios en oración, vamos madurando espiritualmente y vamos tomando conciencia de lo que a Dios le agrada. El sentido es que hay personas que tienen un mayor conocimiento de la palabra de Dios en nuestra iglesia. Y que las personas con mayor conocimiento debemos tener el cuidado de no ser piedras de tropiezo para aquellos que recién están comenzando en la vida cristiana. Por eso el título de este día es Cuidando a los pequeños en Cristo. Y cuando me refiero a la madurez en la palabra de Dios, me refiero al crecimiento espiritual y a la comprensión profunda de las Escrituras, lo que se refleja en una vida transformada conforme a los principios bíblicos, lo que implica no solo conocerla, sino también obedecerla. Es decir, tomamos decisiones bajo los principios bíblicos sin afectar nuestra comunión con Dios, y de esa manera tenemos un juicio claro sobre aquellas acciones que agradan a Dios y aquellas que no agradan a Dios. Y esta mañana vamos a ver la prédica bajo esta siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender de estos versos acerca del cuidado que debemos tener de aquellos que recién están en sus primeros pasos en la vida cristiana? No quisiera continuar sin antes tener unas palabras de oración. Señor Dios bueno, todopoderoso, gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por la bendición de poder reunirnos, Señor, poder alabarte, poder exaltarte. Queremos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones con tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a poder comprender y entender lo que nos quieres decir. Sabemos que siempre encontramos en tu palabra enseñanzas prácticas para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que no solamente quede un conocimiento, sino también lo llevemos a cada área de nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo cuidamos a los pequeños en la fe? Lo primero que vamos a ver es reconociendo sus fragilidades. Versículos 7 y 8 del pasaje ya leído, si me acompañan en sus Biblias, versículos 7 y 8. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, mis hermanos, tenemos que ver la necesidad de instruir a los nuevos creyentes en la fe, de darnos el tiempo de instruir a las personas en la palabra de Dios. Porque mientras mayor tiempo pasamos estudiando la Biblia, mayor criterio tendremos para tomar buenas decisiones que agraden a Dios. Pero recuerden cómo empieza este versículo 7. Si ustedes seguían en sus Biblias, el versículo 7 comienza con un pero. Y esto enfatiza un contraste con el verso 6 ya estudiado la semana pasada. Si ustedes ven el verso anterior, ¿qué es lo que dice el verso 6? Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y luego de todo este pasaje viene pero no en todos hay este conocimiento. ¿Y de qué conocimiento está hablando la palabra del Señor? De que hay un solo Dios. Entonces había muchas personas que no tenían ese nivel de conocimiento y por eso estaban siendo afectadas en su vida espiritual.
Habían hermanos que no tenían el suficiente conocimiento acerca de los ídolos y sus implicancias. Y esto ilustra el fuerte trasfondo religioso que al parecer les acompañaba en su nueva vida en Cristo. Y a esto, como saldrá a continuación, se le llama sincretismo. Por un lado intentan agradar a Dios y por otro siguen los patrones religiosos del mundo. Por ejemplo, algunos van a que les lean las cartas, otros siguen viendo en el horóscopo, otros creen en el ángel de la guarda. Y justo hablaba con un pastor para poder enriquecer un poco más la prédica. Me mencionaba algo interesante. Algunos matrimonios o familias siguen creyendo acerca de este tema cuando se ojea un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Pasan el huevo, le pasan el cuy, ¿no? Y es algo interesante, porque si estos hermanos ya vienen asistiendo a la iglesia, ¿por qué siguen creyendo en eso? ¿Por qué siguen realizando este tipo de acciones? Entonces miren lo que dice el verso 7. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Entonces ya vivían con eso. ¿Qué más continúa el verso 7? Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces tanto tiempo habían estado en lo mismo que no pueden alejar de su mente el pecado que habían estado cometiendo. Y relacionaban todo lo que hacían, produciendo un malestar en su conciencia, al tal grado que ellos sentían que se estaban alejando de Dios o que estaban pecando contra Dios. Entonces, mis hermanos, hay consecuencias en nuestras vidas por las prácticas del pasado cuando no se tiene un conocimiento exacto de nuestra nueva vida en Cristo, de esa nueva posición que tenemos solamente en Cristo Jesús. Lo que hemos hecho en el pasado va a terminar afectándonos cuando no conocemos correctamente o no tenemos un conocimiento apropiado de la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice el pasaje? Si ustedes pueden seguirme, versículo 8, lo que dice. Dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Es decir, lo que comas no es el problema. El problema es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, que no tienes el criterio para tomar una decisión que vaya de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces les pregunto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde se encuentra el problema verdaderamente? Yo respondería adentro, en el corazón. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Con la palabra de Dios. Por eso les voy a pedir que me acompañen al Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Con la palabra de Dios. Y también les voy a pedir que me acompañen versículos anteriores. Versículo 9 de este mismo capítulo del Salmo. Salmo 119, ahora el versículo 9. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿qué reflexión podemos tener de este primer punto? Quizás nos podemos preguntar, ¿hemos avanzado en nuestro conocimiento de la palabra de Dios? ¿Somos suficientemente humildes para reconocer nuestra fragilidad?
O quizás algunos se siguen incomodando cuando la gente se acerca para reconocer ciertas falencias o debilidades que aún tenemos. Porque nos podemos preguntar nosotros, ¿conocemos ahora más las Escrituras? Hermanos, nosotros necesitamos profundizar en la Biblia, necesitamos leerla, pero con entendimiento. Para todos los bautizados y miembros de la iglesia, estamos llevando el curso de membresía con nuestro pastor Daniel. ¿Lo están llevando? Si no, este martes los esperamos para que todos como iglesia podamos seguir aprendiendo, seguir edificándonos. Por eso hay que aprender a estudiar la Biblia. Porque el criterio que debemos tener nosotros debe ser bíblico y no lo que nosotros pensamos. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, debe estar bajo la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo cuidamos a los pequeños en la fe? Lo segundo que respondería es protegiendo su crecimiento espiritual. Versículos 9 al 12. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Miren cómo empieza este verso 9. Empieza con otro pero ahora en relación con el verso 8, porque algunos estaban justificando, decían: los ídolos nada son, así que comamos o no comamos, nada tiene que ver esto. Y el verso 9 dice: pero mirad. Es una advertencia muy seria de parte de Dios. Mirad es una expresión de advertencia que no debemos menospreciar a los débiles en la fe, porque estamos llamados más bien a cuidarlos y a velar por su vida espiritual. Y como saldrá a continuación, lo que yo hago o deje de hacer influye en los que me rodean. Por ejemplo, ¿orar en el trabajo influye? Sí. ¿No hacer devocional en casa influye? Porque en casa, ¿a quién estamos siendo ejemplo? Algunos a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, familiares. En el trabajo estamos siendo de ejemplo para todos nuestros compañeros que nos rodean. Estamos impactando de alguna forma sus vidas. Entonces, si seguimos con el pasaje, lo segundo que dice Pablo es que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La palabra tropezar aquí es una palabra fuerte. Se refiere a hacer caer en una trampa. Y en tercer lugar podemos ver que Pablo dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces vemos acá una advertencia fuerte. El que hace tropezar a un hermano en Cristo es un agravio contra la obra que el Señor quiere hacer en la vida de los que llegan a su casa. Y miremos juntamente lo que dice el verso 11. Verso 11 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. La palabra perderse aquí no se refiere a perder la salvación. La palabra se refiere o tiene que ver con arruinar su comunión con Dios, con arruinar su conocimiento o su acercamiento a Dios. Entonces, les pregunto, ¿contra quién estamos pecando si faltamos a esto? Estamos pecando contra Cristo. Porque, hermanos, ¿quién dio su vida para nuestra salvación? Cristo Jesús.
Y miren cómo lo menciona el verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Sabes qué significa hiriendo su débil conciencia? Esa palabra hiriendo es un verbo en un estado que indica continuidad, que significa literalmente que alguien los estaba golpeando constantemente. Por eso ellos se sentían arruinados. Y hermanos, el apóstol Pablo dice, contra Cristo pecáis. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento es bueno, pero no está por encima del mandamiento del Señor, que dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Y cuando uno no toma en cuenta esto, que puede hacer caer al hermano, no está obedeciendo al Señor. Y nosotros no debemos olvidar las advertencias que el Señor hizo para aquellos que hacen tropezar a los pequeños hermanos en la fe. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 6. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dijo? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Tan fuerte suena esto de hacer tropezar a un hermano, a un pequeño en la fe? Los pequeños se refiere a quienes recién están aprendiendo la palabra de Dios, que recién están conociendo a Cristo. Y recordando un poco lo que vimos la semana pasada, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Todo lo que hagas debe ser hecho con amor. El conocimiento no es malo, pero tiene su lugar y está sujeto al amor. Yo no debo hacer nada que dañe a mi hermano en Cristo. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Estamos esforzándonos como iglesia por el cuidado de los nuevos en la fe? ¿Los cuidamos con nuestro propio testimonio? ¿Soy responsable con mis acciones para no causar tropiezo a mis hermanos en la fe? Y soy un poco más puntual en esto. Los maestros de Zona Kids que cuidan a los niños de la iglesia, ¿están cuidando la vida espiritual de los niños? ¿Están cuidando de que sigan conociendo más de la palabra del Señor? Para los líderes de adolescentes, ¿están enseñando a los adolescentes a actuar bajo los principios bíblicos? Para los líderes de jóvenes, ¿están enseñando a los jóvenes a vivir bajo los estándares de Dios y no los del mundo? Para los matrimonios de la iglesia, ¿están preocupados por enseñar a otros a cómo formar matrimonios sobre la roca que es Cristo Jesús? Y así podemos pasar por los diferentes sectores de nuestra iglesia. Y esta última pregunta dice, ¿soy responsable con mis acciones para no causar tropiezo a mis hermanos en la fe? Es decir, antes de hacer algo, pienso en aquellos que pueden ser afectados, aunque para mí lo que voy a hacer no ofende a Dios ni nada, pero de repente esto podría ofender a otro hermano de la iglesia. Les pregunto, ¿estamos cuidando o tomando cuidado de esto? Y en tercer lugar, quiero terminar con este verso 13 y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo cuidamos a los pequeños en la fe? Privándonos de algunas cosas. ¿Qué es lo que dice el verso 13? Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué linda actitud la que describe el apóstol Pablo acá, un amor sacrificial dispuesto a
renunciar a todo por hacer el bien a otro. Esta es la actitud de un hermano maduro en la fe, que se priva de lo que puede hacer en su libertad en Cristo por amor a su hermano. Por ejemplo, un hermano que en su carro puede poner música romántica o baladas. ¿Es malo esa música? No, obviamente no. Pero siempre evaluemos la letra de la canción y la vida del cantante. Entonces, si a un hermano que se sube al carro le ofende esta música, por amor a ellos, no lo pondremos. Puede que para una persona también tomar una copita de vino no le sea un problema. Pero de repente alguien que lo ve y para él tomar una copita de vino le ofende, entonces mejor no lo hagamos. Amar a los pequeños en Cristo significa estar dispuestos a sacrificar preferencias personales para proteger su fe. Nuestro mayor ejemplo es Cristo, quien renunció a su gloria por amor a nosotros. Y les quiero que me puedan acompañar a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por amor a quiénes hizo esto Cristo? A nosotros. Entonces, ¿no debemos tener la misma actitud nosotros también? Consideremos privarnos de ciertas cosas por el bien mayor, que es la salud espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Y quiero concluir con esto. Cuidar a los pequeños en Cristo implica reconocer sus fragilidades, proteger su crecimiento y estar dispuestos a sacrificar por ellos. Recordemos que todos somos débiles ante los ojos de Dios. Debemos tener esa humildad también para poder nosotros reconocerlos y pedirle al Señor que siga ayudándonos a madurar en la fe. Que Dios despierte en cada uno de nosotros el anhelo de cuidar nuestro testimonio de vida, para no ser motivo de tropiezo para aquellos que recién comienzan a caminar en la fe. Y que a la vez nos transforme en hermanos mayores que guían con amor y apoyo a quienes están creciendo y madurando en los caminos del Señor. Que Dios avive nuestro amor por nuestra familia espiritual. Amén. Terminemos orando, mis hermanos. Señor Dios bueno, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos desafía. Que siempre, Señor, nos muestra lo que debemos hacer, lo que debemos, Señor, seguir cambiando y entregándolo a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permita ser instrumentos tuyos, que podamos ayudar a nuestros hermanos débiles en la fe, a los hermanos que recién se están integrando, Señor, al cuerpo de Cristo, a reconocer sus fragilidades, a poder ayudarlos a crecer espiritualmente. Y nosotros también a tener un corazón sacrificado, que se prive de cosas por amor a ellos. Pero también, Señor, te pido para que nosotros podamos tener corazones humildes, que conozcamos también nuestras fragilidades, porque todavía nos falta mucho para seguir creciendo, madurando y llegar a la estatura de Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos habla y nos edifica. En Cristo Jesús.
Amén.